Muy buenas noches, es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios, dándole continuidad al Evangelio de Mateo en el capítulo 10. Hoy nos corresponde continuar con el verso 29 al verso 31. Antes de iniciar, le invito a que oremos para darle gracias a nuestro Señor por este tiempo. Nuestro buen Dios y Señor, a ti sea la gloria y la honra. A ti, Señor, te agradecemos por la oportunidad que tenemos de estar hoy en este lugar, de compartir tu palabra, de entender lo que tú tienes para nosotros, para nuestros corazones, para nuestras vidas, y tener esa seguridad constante que solo viene de ti. Bendigo la vida de quienes nos escuchan, bendigo sus familias, sus negocios, el trabajo de sus manos, para que todo esto, Señor, siempre sea en favor de ti, de lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de tu Hijo amado, te agradecemos. Amén y amén. Así que con el tema el valor de un alma, continuamos con el verso 29 y verso 31 del Evangelio de Mateo, capítulo 10, y dice de la siguiente forma: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierras sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. La palabra del Señor nos muestra y nos hace esta comparación en cuanto al valor de los gorriones. Estamos viendo razones que Jesús da por las cuales el discípulo no debe tener temor de las persecuciones, sino que debe de seguir adelante con la misión a pesar de la oposición. La primera razón ya la hemos visto en el verso 26 y 27, entendiendo que esta primera razón es que Él ha tenido o ha preparado para nosotros ese plan para la evangelización que es llevada a todo el mundo. La segunda en el verso 28 de este mismo capítulo, que está relacionado con su juicio. Y ahora llegamos a esta tercera, que es del verso 29 al 31, al cual hemos dado lectura, que tiene que ver con su providencia. Los discípulos no deben temer, porque Dios vela por ellos, por lo cual no les pasará nada sin que Él lo sepa y lo permita. Es este tercer aspecto que nuestro Señor Jesús nos resalta en esta parte o en esta porción. Aquí nosotros podemos contemplar que el plan de Dios exige una obediencia y solidaridad. Y si el juicio de Dios debe inspirarnos un temor santo, en cambio la providencia, como lo hemos dicho, la providencia que viene y que es de Dios, debe de cedernos o provocar en nosotros confianza, debe dar consuelo en medio de nuestro testimonio. Aquí hay otra faceta diferente del carácter de Dios. Aquel que en el versículo 28 era el juez temible, ahora se ve como el Padre amante. Aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno es quien cuida de los pajarillos. Por supuesto, el Dios eterno sigue siendo siempre el mismo. Somos nosotros los que cambiamos según nuestras etapas o nuestras fluctuaciones en cuanto a nuestro comportamiento. Tenemos que ver con alguna faceta o experimentar a Dios de ciertas o de los aspectos que hemos mencionado. Si permitimos que nuestro miedo a los hombres nos conduzcan a la incredulidad y a la desobediencia, tendremos que afrontar su ira. Si en cambio somos valientes y cumplimos con nuestro cometido hasta la muerte, siempre encontraremos en Él a un Padre fiel que vela por nosotros y nos cuida. Este texto es muy enfático en este detalle, a nuestro Dios que es creador, como lo menciona la Escritura, un Dios creador de los gorriones y de los seres humanos. Pero en el caso de los discípulos hace esta diferencia y dice que es vuestro Padre. Jesús nos invita a que consideremos el amor paterno de Dios en el contexto de nuestro compromiso evangelístico.
Cualquier temor capaz de paralizar nuestro testimonio es evidencia de desconfianza en cuanto a la fidelidad de nuestro Padre Celestial. Así que usted y yo tenemos ese compromiso, y en cuanto más abrimos los ojos ante la buena providencia de Dios, descubrimos por experiencia personal su capacidad para guardarnos y para proveer para nosotros. Tanta más confianza tendremos en nuestra evangelización. Para ayudarnos a entender esa providencia divina, el Señor Jesús hace esa introducción o utiliza ese argumento que va de menos a más. Y lo dice así: si Dios vela por los pajarillos, los cuales se venden por un cuarto en el mercadillo del pueblo, ¿cómo no velará aún más por sus hijos o por sus amados hijos? En aquel tiempo cazaban gorriones y otros pájaros, y los mataban, los desplumaban, los asaban y los comían. Se les consideraba un manjar delicado, por lo tanto no es sorprendente que hubiera llegado a ser un artículo comercial, y se vendían y se compraban. El precio en aquel tiempo que Jesús estaba hablando eran 2 por un as, así lo expresa la palabra del Señor, moneda romana de cobre que valía solo 1/16 de un denario. Podríamos llamarlo o compararlo hoy en nuestro tiempo por 1 centavo. Por eso en Lucas capítulo 12, verso 6, lo menciona: 2 por 1 centavo. Por los 2 centavos se daban 1 más, por eso 5 por 2 centavos. Los pajarillos pues se consideraban insignificantes en comparación con los manjares más costosos. Sin embargo, cada uno de ellos es importante para Dios. Ninguno de ellos muere sin que Dios tome nota de ello. Él no se olvida de ellos. Jesús aquí nos revela algo sorprendente acerca de esa providencia divina. Nos dice implícitamente que aún los detalles más insignificantes, o podríamos decir más pequeños de la naturaleza, tienen importancia para Dios. Literalmente el texto más apegado al original dice: ni uno de ellos caerá a tierra sin vuestro Padre. En las traducciones o versiones más modernas, ampliándolo a un lenguaje aún más comprensible, dice: sin que vuestro Padre lo conozca, permita o consienta. Ahí cambia aún mucho más ese sentido. La providencia que tenemos de Dios no es un mero permiso pasivo, sino que Dios actúa de tal forma en su control, en un control soberano. Todo lo que pasa en el universo, todo lo que pueda avanzar, está guiado en los propósitos de Dios. Hacemos pues bien nosotros en entender que ninguna criatura muere sin que Dios lo permita, pero también que su muerte caiga dentro de la voluntad divina. Dios es quien determina, Dios es quien decide. Fácil para nosotros que vivimos, ¿verdad? Rodeados en muchos de nosotros de la naturaleza, podemos ver que esto es una realidad. La misma naturaleza vive o está en una cadena alimenticia, ¿verdad? Los más débiles son presa de los más fuertes o de los más sagaces. Y esto es una verdad constante, pero nuestro Señor dice que Él tiene el control hasta de esos detalles más pequeños. Todo esto ocurre con el permiso dentro de la voluntad del Señor. No es que la naturaleza esté fuera de su control. El Señor conoce cada detalle, sino que Él mismo ha tenido a bien someter toda la creación, y esta misma creación ha sido sometida a vanidad por causa del pecado del hombre y en esperanza de su salvación. Esto entendido por lo que dice Romanos 8, capítulo 8, verso 19 al 21, que toda la creación está ligada a el pecado del hombre. Por tanto, Jesús nos dice que Dios interviene para impedir la muerte de los pájaros y que estas muertes están controladas en su providencia. Dios toma nota de cada caso
cada muerte cae dentro de los límites de la providencia de Dios. No es cuestión de que tratemos a la naturaleza con mucho sentimentalismo, sino que lo hagamos con respeto. El mismo Dios que nos concede la naturaleza como fuente de comida, esto lo encontramos en Génesis capítulo 1, verso 29, en el capítulo 9 y verso 3, que nos hace mención de que ha sido creada esa naturaleza para beneficio de nosotros, para nuestro sustento, y que Él nos pedirá cuentas por cada animal destruido con ligereza, según lo que dice Génesis 9, 5. Debemos de tener esa sensibilidad ante la naturaleza y la creación del Señor. ¿Por qué? Porque Él es Dios, el protector de los animales y defensor de sus derechos. Y avanzando siempre en este verso, en los siguientes versos, verso 30, que nos menciona que Él tiene contados nuestros cabellos. Jesús nos lleva a este tema de la providencia a un paso mucho más profundo. Acaba de decir que le importa la caída de los pajarillos, y lo increíble que es que además le importa la caída de un solo cabello de nuestra cabeza. Seguramente de vivir en nuestra generación, Jesús habría dicho de otra forma: hasta las células y los cromosomas de vuestro cuerpo están todos contados. No hay ningún detalle en nuestra existencia, por mínimo que sea, que escape de la omnisciencia y del control de Dios, nuestro Dios soberano. La pérdida de un pelo quizás es un daño personal tan insignificante que nosotros podríamos sufrir, pero Dios revela y nos muestra que aún el detalle más mínimo que sea, Él lo tiene presente. Encontramos también estas referencias bíblicas en 1 Samuel 14:45, que menciona este aspecto tan interesante que encontramos en Mateo, también en Hechos 27:34. Y ahora le hago esta pregunta: ¿acaso no se preocupará si sus discípulos están sometidos a insultos, a maltratos, a torturas o incluso a la muerte? Y la respuesta es de que sí, Él estará al tanto de lo que nos pueda suceder a cada uno de nosotros dentro de sus propósitos maravillosos. En otras palabras, podemos preguntar: ¿quién se preocupa más por nuestra suerte? ¿Nosotros mismos o Dios? ¿Acaso nos hemos parado alguna vez para hacer el recuento de nuestro pelo? Creo que es algo muy difícil o complicado. ¿Controlamos habitualmente cuántas veces respiramos durante cada minuto o durante el día? ¿Determinamos nosotros cómo corren los glóbulos rojos por nuestras venas? El Señor hasta eso y mucho más conoce. La respuesta para todas estas preguntas sería que no las conocemos, no sabemos nosotros esa respuesta. Pero en todas estas cosas la preocupación y la vigilancia de Dios son mucho mayores que las nuestras. ¿Por qué? Pues nos imaginamos que Dios va a dejar de preocuparse por nosotros en el momento de persecución. Él es quien nos cuida, aún de los detalles más pequeños. No sabrá hacerlo en los detalles más grandes. Y ahí es donde entra el valor que cada uno de nosotros podemos tener como discípulos, expresado en el verso 31. Después de esos ejemplos que demuestran el extraordinario alcance de la providencia de Dios, Jesús saca esta conclusión muy lógica: el Dios que vela por los pájaros y cuenta los cabellos, ¿no cuidará aún más a los discípulos? Estos son de muchísimo más valor. ¿Para quién? Para Dios. Por lo tanto, debemos de cumplir nuestra misión de salir sabiendo que llevar a cabo este compromiso bajo los ojos de Dios, que todo lo ve y que todo lo provee, en donde tenemos que permanecer y en nuestra esperanza por el valor que tenemos para Él. No quiere decir que Dios siempre vaya a impedir que los opositores nos hagan daño. La providencia divina no garantiza que no suframos persecución o consecuencias o pruebas, pero Jesús menciona y dice que podemos esperar muchas clases de oposición y hace esa aclaración.
oposiciones, situaciones desagradables, incluso tengamos que llegar a pagar un precio por el testimonio de nuestras vidas, pero sí quiere decir que todo lo que podemos hacer bajo su control soberano, Él no permitirá que suframos por gusto, que suframos en balde. Él intervendrá para impedir que todo abuso que no contribuya al avance de la causa del Evangelio cumpla su propósito. O bien proveerá una escapatoria, como lo menciona 1 Corintios 10:13, que no nos ha sobrevenido ningún mal que no podamos soportar. Juntamente con la prueba, Dios dará la salida. Además, toda aflicción que tengamos que soportar, Él la utilizará para nuestro crecimiento, si estamos en esa búsqueda, si estamos constantes, si tenemos nuestra mirada puesta en Jehová, como dice su palabra, ahora en Hebreos 12:11, que nos habla para nuestro crecimiento en cuanto a la madurez y a la santidad. Así pues, cada uno de nosotros podemos salir a evangelizar, podemos salir a cumplir nuestra misión con la firme convicción de que no nos puede pasar nada que no esté bajo su control soberano. Romanos 8:28 nos lo menciona. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Su segunda parte nos dice, en cuanto a ese propósito que hemos sido llamados, todo sufrimiento que Él permite servirá para nuestro bien y para testimonio de los demás. Los cristianos, como los gorriones, tenemos que morir, pero afrontamos la oposición sabiendo que nuestro tiempo está en las manos de Dios. ¿Quién determinará el momento y la manera de nuestra muerte? Dios. El Salmo 31:15 nos da este aspecto importante, que Él tiene el control de nuestros días. Nuestros enemigos no pueden deshacer los propósitos de Dios ni burlar su vigilancia, la vigilancia paterna que encontramos en Él, ni impedir su cuidado amoroso con cada uno de nosotros. Y por si esto fuera poco, Dios nos promete que incluso si somos llamados a sufrir, si hemos sido llamados a padecer martirio por causa del Evangelio, más allá de la muerte hay resurrección y vida eterna. Si bien los hombres del mundo nos pueden quitar la vida, nos pueden despojar de estos cuerpos, que seamos cierto que no perdemos nada, porque Dios tiene tanta cuenta con nosotros que aún hasta los cabellos de nuestra cabeza tiene contados, para que no perezca ni uno de ellos sin su voluntad. Pero lo más relevante que podemos encontrar en este texto es que Jesús afirma que cada discípulo suyo es objeto de amor especial de Dios. Tu Padre Celestial, que te tiene mucho mejor que tú y que a ti mismo, Él conoce a profundidad cada detalle de nuestra existencia. Vela por ti, te cuida, te protege y te ama. Si cae dentro de sus propósitos que tengamos que pasar por las aguas, Él estará ahí con nosotros, Él estará ahí contigo. Si pasas por el fuego, Él hará que no te quemes. Isaías 43:2. Si has de morir por causa, que sepas que tu muerte es estimada ante los ojos de Dios. Salmo 116:15. Que tiene grabado en la palma de sus manos y no te olvidará. Isaías 49:16. Y dice el Salmo 91:14-16, porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia y le rescataré. Y lo honraré, lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Promesa que encontramos en los Salmos, extendida para nosotros por medio de Cristo Jesús y de esa providencia maravillosa. Cumplamos pues cada uno de nosotros nuestra misión con valentía. Nuestro Padre Celestial va con nosotros, Él vela por nosotros fielmente, Él nos dará la recompensa en el momento oportuno. No temamos,
somos de valor inestimable para nuestro Dios. Si Él se ocupa, nuevamente mencionando este detalle tan importante, que se ocupa de los gorriones, que son pequeñas criaturas suyas, mucho más cuidará de nosotros, que somos llamados y hechos hijos, llamados coherederos juntamente con Cristo Jesús, redimidos por el precio de sangre de Cristo y hechos parte de un reino como herederos de Dios y príncipes de su casa. Así que permanezcamos en esa convicción. Suceda lo que suceda, jamás estaremos lejos del propósito del amor y del cuidado divino. Nuestros días están por la eternidad en sus manos. Dios no nos abandonará ni se olvidará de nosotros. Así que aquí, ¿a quién le debemos de temer nosotros? Así que, ¿a qué o a quién habríamos de tenerle temor? Si el Señor está de nuestro lado, tenemos esa esperanza de que somos de mucho valor para Él, de acuerdo a lo que dice esta palabra. Nuestra vida, tu vida, tú que nos escuchas, fue comprada por un precio muy alto, que fue la sangre de Cristo Jesús, y estimada ante los ojos de Dios, de mucho, siendo tú de mucho valor. Así que permanezcamos en esa palabra, vivámosla, apropiémonos de ella para poder experimentar esa gracia y esa misericordia tan maravillosa de nuestro Señor. Gracias por acompañarnos. Vamos a finalizar con una breve oración, dándole la gloria y la honra a nuestro Padre. Nuestro buen Dios y Señor, a ti la gloria y la honra, agradecidos porque tu palabra, Señor, nos hace recordar el valor que tenemos para ti. Gracias, Padre Santo, porque por medio de Cristo Jesús nosotros podemos tomar para nosotros esas promesas, podemos tomar para nosotros ese resguardo que hay para aquellos que hemos decidido seguirte como discípulos, como hijos tuyos, Señor. Y gracias porque te tenemos como un Padre amoroso, como un Padre celestial que tiene el cuidado hasta del más mínimo detalle. Si en algún momento hemos desviado nuestra mirada, si en algún momento hemos dejado de percibir ese amor que tú tienes para nosotros, gracias porque hoy nos recuerdas y nos mantienes presente de que tú estás a favor de nosotros. Bendecimos a cada uno de los que nos escuchan. Te pedimos, Señor, por su bienestar familiar, por su bienestar personal, y te pido, Señor, que puedan seguir buscándote de manera constante. En el nombre de tu Hijo amado, amén y amén. El Señor le bendiga y recuerde que somos Eclesía, Pastores Unidos, proclamando el Evangelio en San Juan. Bendiciones.